Hoy se revela o se reveló un informe sobre una visita en varias zonas del país del Consejo Noruego para Refugiados que evidencia que el número de colombianos que viven en zonas de conflicto ha aumentado en un 70% desde el año 2021. Actualmente son más de 8 millones de personas que habitan en estas zonas de peligro. Otro dato revelador del recorrido de la Organización Humanitaria Internacional es que por cuenta de la intimidación de los grupos armados ilegales, en el primer semestre de este año, casi 65.000 personas no pueden salir de las áreas donde están confinadas. Sí, Hugo, y otro hallazgo muy preocupante y además doloroso es que las escuelas en algunas zonas rurales de Colombia se están transformando cada vez más en campos de batalla y miles de niñas y niños han tenido que suspender su educación debido al conflicto armado. Mire esta cifra, desde enero de 2022, casi 30.000 estudiantes, 30.000, han sido afectados por esa violencia armada. Debido a todo esto que estamos hablando y muchas otras problemáticas que viven zonas rurales, Colombia sigue estando en la lista de los 4 países con mayor número de desplazados internos. A finales de 2023, alrededor de 5,1 millones de personas estaban desplazadas internamente como consecuencia del conflicto y de la violencia en el país sudamericano. Y justamente saludamos a Jan Egeland, él es secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, quien se encuentra recorriendo varias zonas en Colombia y se alista también ya para visitar el norte del país, donde hay otra problemática sumada, donde los refugiados y migrantes inician esos viajes para llegar a alcanzar su famoso sueño americano a través de la peligrosa selva del Darién, ahí en la frontera de Colombia-Panamá. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en la mañana, señor Egeland. Gracias a ustedes. Pues señora Egeland, muy preocupante el panorama que vivimos los colombianos y sobre todo los que viven en regiones, en zonas rurales. Háblenos de esa situación que ustedes han encontrado en esa visita, hablando con la comunidad, hablando con las familias, adentrándose en los territorios colombianos. Sí, estoy de vuelta esta noche de la selva en Nariño, más allá del Tumaco, en una zona indígena y con afrocolombianos. Allí están en cruz de fuegos cada semana y el contraste entre la calma de Bogotá y Cali y Medellín y la realidad de que viven los hermanos y hermanas colombianos en las zonas conflictivas es dramática realmente. Entonces, nosotros los internacionales debemos hacer más para asistir a Colombia, asistir a sus propios colombianos y protegerlos contra la violencia. También las autoridades, los colombianos, las empresas, todos tienen que prestar más solidaridad a los 8 millones que viven en zonas conflictivas y los más que 5 millones que son desplazados de sus hogares. Se rompe mi corazón de oír las historias de padres y madres humildes que tenían que huirse de sus hogares por amenazas y ahora viven en pobreza total. Señor Egeland, esta situación es absolutamente dramática, muy triste, como usted lo estaba planteando. Y si nos hemos sorprendido en el continente con la situación de desplazados venezolanos por todo América Latina y el mundo, que han sido cerca de 7, 8 millones, pues esa situación es igual de conflictiva y de peligrosa porque también estamos hablando de 8 millones de personas desplazadas dentro del territorio colombiano, lo cual vemos que año tras año o en estos últimos años la situación ha venido aumentando de forma exponencial. Eso, y es entre las peores crisis de desplazamiento en el mundo. Claro que sí, Colombia también ha abierto su puerta a los 3 millones de venezolanos que están aquí. Ellos también viven en crisis, verdaderamente. La acogida caluroso
hace 2, 3 años, no está allá, en verdad. Yo estuve en Urabá, Necoclí, donde podía ver como venezolanos, ecuatorianos, aún colombianos, están ahora por meterse al camino hacia el norte a través del Darién en Panamá, que es casi suicidio, pero su crisis es tan grave que dicen no tenemos esperanza aquí para una vida mejor, vamos allá hacia el norte, aunque sea tan peligroso. Tenemos que prestar una esperanza, protección a colombianos, venezolanos y otros. Ahora, ¿dónde están? Porque migración hacia el norte es casi imposible. Ese es un tema complicado porque si ahora la situación está tan delicada con tantos migrantes, con esa situación que prefieren atravesar esa selva mortal con tal de buscar otras oportunidades, no nos queremos imaginar a futuro si el señor Nicolás Maduro sigue en Miraflores y sigue aferrado al poder, porque la migración, la crisis migratoria y los venezolanos que van a huir de su país nuevamente va a ser aún peor, y eso va a ser una consecuencia que van a sufrir países, sobre todo como Colombia y muchos más de la región. Sí, cierto. Están esperando una nueva ola de migración de refugiados si no haya acuerdo en Venezuela sobre el futuro político y democrático del país. Y si no haya acuerdos con los múltiples grupos armados que están luchando entre ellos y contra el orden público en las diferentes zonas conflictivas en Colombia, si no haya acuerdo allá, también se va a desmejorarse. Y nosotros estamos luchando para acoger y asistir a las personas en estas zonas muy difíciles de acceso. Estuve en un lugar como se llama Olaya Herrera. Necesitábamos 4 horas en lancha por llegar a esos hogares donde los indígenas, comunidades indígenas desplazados estaban, y ellos están en confinamiento, son bloqueados y su cultura está muriéndose. Sí, más o menos 64.000 personas viven confinadas por las acciones violentas de los grupos armados ilegales en Colombia. Lamentable. Gracias, señor Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, por sus informaciones, y esperaremos también el resultado de esa visita que continúa aquí en Colombia por parte de esta organización humanitaria internacional. Gracias. Gracias a usted.